Dios te continúe bendiciendo. Espero que este tiempo de oración haya sido de mucha bendición para tu vida, donde si estabas un poco preocupado, si había temor en tu corazón, hayas podido recibir la paz de Dios y ahora te sientas mucho mejor, porque para eso estamos buscando a Dios, para que nuestra vida cambie, para que nuestras emociones cambien. Y ahora llegó el momento de pasar a la palabra. Como saben, los que son parte de la congregación, los que estamos dando un estudio sistemático del libro de Mateo, hoy nos toca ver el capítulo 9 del libro de Mateo. Te invito ahí donde estás a buscar en tu Biblia, a tomar, ponete tranquilo, juntate con el resto de miembros de tu familia y busca en tu Biblia Mateo capítulo 9. El miércoles anterior dimos el capítulo 8 completo del libro de Mateo y habíamos dicho que era el final del Sermón del Monte, finalizaba el Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo, y en el capítulo 8 se ponían en práctica 6 milagros que hacían visible esos principios que Jesús había enseñado en todo el Sermón del Monte. Y había 6 milagros en el capítulo 8 y otros 6 milagros en el capítulo 9 que mostraban que Jesús tenía poder para dar la palabra, para dar la ley, esos principios morales que hay en el Sermón del Monte, y tenía poder para ponerlos en práctica, y también una enseñanza de cómo nosotros podemos ponerlos en práctica y no solamente que sea una teoría en nuestra vida. Así que ahí donde estás te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 9 del libro de Mateo. Hasta ahora veníamos dando capítulos enteros de este libro. Hoy vamos a hacer un poco diferente para que no sea tan extenso también y podamos centrarnos más. Como te dije, íbamos a ver 6 milagros del capítulo 9. O sea, hay 6 milagros en el capítulo 9 que son: Jesús sana a un paralítico, el llamamiento de Mateo, después la hija de Jairo que resucita y la mujer que tenía el flujo de sangre, después hay 2 ciegos que reciben la vista y un mudo que habla. Esos son los 6 milagros del capítulo 9. Hoy vamos a dar los primeros 2 milagros de este capítulo 9, que son la sanidad de este paralítico y el llamamiento de Mateo. Y te voy a invitar a leer. Toma tu Biblia, acompáñame en la lectura. Dice el verso 1 del capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló, glorificando a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, te dije que íbamos a ver los 2 primeros. Jesús sana a este paralítico. Y esta historia nos dice que hay unos amigos que agarran a este paralítico y lo llevan a donde está Jesús. Jesús había venido de Gárada, de liberar a los endemoniados, según Mateo, que eran 2, de Gárada, y había sido
no muy bien recibido por la gente de la ciudad de Gárada, sino que lo había expulsado la gente. ¿Se acuerdan cuando los cerdos se precipitan porque esos demonios entran a los cerdos? La gente lo echa de Gárada, y ahí es cuando dice que entró y vino al otro lado, y dice que él entró a una casa, Jesús, y se agolpó de gente, se llenó de muchísima gente que quería escuchar de Jesús. Entonces dice que no entraba, en otro evangelio dice que no entraba más gente ahí, que no entraba un alfiler ahí. Entonces estos amigos de este hombre, estos buenos amigos, hacen un agujero en el techo y bajan al paralítico en su camilla, en su cama, hasta donde está Jesús. Y hay algunos aspectos que quería mencionar o que quería destacar de este pasaje. Venimos diciendo de cómo eran los milagros. Este es un milagro de sanidad, porque él era paralítico y termina siendo sanado completamente, al punto de que se termina yendo caminando a la casa. Y es un milagro de salvación, porque Jesús perdona los pecados del paralítico. Y es interesante que dice que el paralítico llega, o sea, lo traen, y dice que Jesús, al ver la fe de los que traían a este paralítico, y lo primero que quiero destacar es que qué bueno es tener buenos amigos, qué bueno es rodearnos de gente que está dispuesta a ayudarnos, que está dispuesta a apoyarnos cuando lo necesitamos. Estas amistades fueron vitales para que el paralítico pudiera recibir un milagro, porque si ellos no lo traían delante de Jesús, seguramente él no tenía posibilidades de que otra persona lo trajera, o la posibilidad de que Jesús se cruzara con él quizá era muy escasa. Y qué bueno estar del otro lado, no solo tener buenos amigos, sino ser buenos amigos para otros. Y es interesante que ellos lo traen, y no dice que el paralítico tenía fe. Seguramente, obviamente la tenía, pero lo que sorprende es que dice que Jesús, a ver la fe de estos amigos, le dice al paralítico y le perdona los pecados. Qué fe tan grande que tenían esos amigos, ¿no? Para bajar, para tomarse el esfuerzo de bajar a ese paralítico hasta donde estaba Jesús, sin saber necesariamente qué iba a pasar, porque podía que ese esfuerzo fuera en vano. Ellos no tenían la certeza de que Jesús lo iba a sanar, pero ellos tenían la fe suficiente para creer que ese que andaba haciendo milagros por todo Israel podía sanar a su amigo que estaba paralítico desde hace mucho tiempo. Y si bien esto es un estudio, también te quiero dejar con este pensamiento. En el medio del tiempo donde estamos, en el medio de este tiempo que vivimos, quizá es tiempo de que cargues a alguien. Nos están viendo de otros lugares, así que quizás es tiempo de que levantes a otro. Así como los amigos de este paralítico cargaron literalmente en sus hombros a este hombre, así este es tiempo de que cargues a alguien en tus hombros. Para eso es que Dios permitió esto y que nosotros estamos aquí en este instante, en este tiempo, en este año, en este momento, en esta pandemia. ¿Para qué? Para que por nuestra fe sostengamos a otro que está necesitado, a otro que necesita que tu fe lo contagie, a otro que necesita fe, que necesita algo espiritual, que necesita salvación, o que está necesitado físicamente. Alguien que necesita que ores por él, que le des ánimo, que le des esperanza, o que le arrimes y le compartas algo si tenés. Es tiempo de que carguemos
a otros en nuestros hombros. Y no es una tarea fácil, no es una tarea tan simple. Este hombre, en otro evangelio, dice que era cargado por 4 personas. Un paralítico, una persona que no tiene control de sus extremidades, es sumamente pesada, como alguien desmayado, que pesa mucho más que alguien consciente, porque su peso es como peso muerto. Requiere esfuerzo. Estos se tuvieron que juntar de a 4 para poder cargarlo. Así que cargar a alguien requiere esfuerzo, requiere tiempo, porque ellos dejaron lo que tenían que hacer por tomarse el tiempo para llevar a este paralítico, y también requiere estrategias. Ellos tuvieron que pensar cómo hacer para que Jesús estuviera frente a su amigo. Entonces, nosotros, lo que Dios quiere de nosotros es que carguemos a alguien en este tiempo, de que nuestra fe contagie a alguien y esa persona pueda recibir de Dios. Otra cosa que dice es que cuando Jesús le habla, acá en el verso 2, lo que le dice al paralítico es: ten fe, ten ánimo, que es como tener confianza. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Este paralítico, estos amigos, en realidad llevaron al paralítico para que fuera sanado de la parálisis. Pero cuando está frente a Jesús, en realidad lo que recibe hasta este momento es perdón de sus pecados. A diferencia de todos los milagros que habíamos visto en todos los capítulos anteriores y de muchos, de la mayoría de los milagros que aparecen en la Biblia, aquí Jesús no hace como siempre, no va y lo toca y lo sana, no le dice: sos sano. Lo primero que le dice es: sos perdonado. Y Dios, el mayor interés que Él tiene es que nosotros seamos salvos, que seamos perdonados de nuestros pecados y podamos acceder a la vida eterna. Ese es un milagro. Ese es el mayor milagro, porque Dios sana, pero a pesar de los grandes milagros, de que el paralítico se levantara y corriera, de que otras cosas grandiosas pasen, vamos a seguir viviendo y un día nos vamos a morir de todas formas. Entonces, al final, lo que más importa, no te estoy diciendo que no importa la sanidad, sino te estoy diciendo que lo que más importa y lo que define a dónde vas a pasar tu eternidad es si sos salvo o no. Y ese es el milagro más grande, poder tener ese regalo que Dios nos dio, que es la salvación. Y por eso lo primero que le dice Jesús a este paralítico es: tus pecados te son perdonados. Después, en esto mismo, cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, no solo con Jesús había gente que le seguía para recibir algo de Jesús, recibir un milagro o para escuchar su enseñanza. También había gente, que eran los escribas, que lo seguía para controlar a Jesús, porque Jesús se estaba volviendo peligroso por sus enseñanzas. Entonces ellos están ahí viendo qué Jesús enseña, qué Jesús hace, buscando algo de cual acusar a Jesús. Y estas personas, estos escribas, sabían mucho de la palabra de Dios, sabían de la ley de Dios. Entonces ellos sabían que ningún hombre podía perdonar pecados, sino solo Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús, cuando le dice: tus pecados te son perdonados, Él está diciendo: yo soy el Cristo, yo soy
Dios. Entonces estos escribas no se animan a decirlo, pero piensan dentro de sí, es blasfemia lo que este hombre, este Jesús, está diciendo. Es un mentiroso, es un pecador, están diciendo. Y eso también es algo a destacar de este pasaje. Siempre va a haber gente que no esté conforme con lo que haces, con lo que hacemos, incluso con lo que Dios hace. Siempre va a haber alguien desconforme, siempre va a haber alguien opuesto, siempre va a haber alguien que en cierta manera sea usado por Satanás para desanimar la vida de los que quieren acercarse a Dios, o desanimar tu propia vida. Así como decíamos que en el capítulo 8, cuando esos endemoniados, o el endemoniado Gadareno, que es más conocido, es liberado por Jesús, dice que la gente se le volvió opuesta a Jesús y lo terminó corriendo, lo terminó echando. Y ahora se enfrenta a otro tipo de oposición que es de los principales de la ley. ¿Y por qué decíamos que Satanás usa? Porque la palabra Satanás viene de Satán, que significa opuesto. Significa el enemigo, el adversario, el opositor. Y muchas veces tenemos oposición de otros, pero a veces nosotros le somos opuestos a Dios y a su obrar en nosotros y a su obrar en otros, y nos volvemos adversarios de Dios. Y su palabra está escrita para que nosotros aprendamos las actitudes que debemos tener y las actitudes que no debemos tener. Entonces, no debemos ser adversarios de Dios. Pero acá los escribas empiezan a pensar que Jesús es un pecador, que está blasfemando. Entonces Jesús, otra cosa importante, es que conoce tus pensamientos y conoce mis pensamientos. Jesús, conociendo sus pensamientos, le responde. Y Jesús siempre responde a nuestra vida cuando necesita hacerlo, cuando necesitamos una intervención de Él. Porque nos responde para darnos ánimo muchas veces, para darnos paz, pero también, así como respondió a los escribas, nos responde a veces cuando nos equivocamos, para enseñarnos y para que podamos avanzar. Jesús, si bien siempre se confrontó con los escribas y los fariseos, en realidad Jesús no quería que ellos se pierdan, porque vemos la historia de Nicodemo, que él se acerca y Jesús lo recibe. En realidad, cada vez que Jesús confronta a sus opositores humanos en este tiempo, era para que ellos pudieran avanzar y pudieran ver la verdad, que Jesús era la vida, era la verdad y sigue siendo hoy la verdad y la vida y sigue siendo salvación. Jesús es Hijo de Dios. Y entonces Jesús le responde a estas personas y le responde interesante, no le responde por qué piensan así o qué están pensando. Sí le responde eso, pero quiero decir que no los lleva a confrontarlos delante de todos de esa forma, sino que les hace una demostración, hace como un juego, digamos, de palabras, quedan un poco pensativos y después le demuestra algo. Y quería, antes de seguir avanzando, ver otra comparación que hay entre los multitud de esas personas de Gárada, de los garadenos, y los escribas. Los escribas habían visto que Jesús hacía muchos milagros. Los de Gárada habían visto que Jesús había liberado a los garadenos y no les había importado. Habían preferido sus cerdos. Y a los escribas
Acá tampoco les importa todas esas personas que se habían acercado a Jesús con necesidad, o este paralítico que se acercó. Y preferían encontrar un motivo, una falla de Jesús, en vez de interesarse por todas esas personas que recibían algo de Dios. Y este es el tipo de posición que tenemos riesgo de nosotros caer, que es dejar de interesarnos por el otro. Que a veces nuestra caja donde ponemos a Dios, o a veces nuestra estructura, nos impida ver la necesidad del otro. Y en realidad esa es nuestra misión como hijos de Dios. Estar para la necesidad de otro. Y te repito, este es tiempo de que carguemos a alguien más. Y seguimos. La respuesta de Jesús es en el verso 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Interesante, ¿no? La respuesta de Jesús. ¿Qué es más fácil decir? Dice Jesús. ¿Sos perdonado? ¿O te sano una parálisis que tenés de que naciste? Interesante cómo lo pone Jesús. Todo es fácil para Dios. No hay nada difícil para Él. Es igual de fácil para Él perdonar nuestros pecados que sanarnos de cualquier enfermedad. Es igual de fácil para Él restaurar nuestra vida que restaurar nuestro cuerpo físico. Ahora, nosotros es fácil creer en Él porque Dios es Dios de imposibles. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y acá Jesús está diciendo que para Él es fácil perdonar y también es fácil sanar. Quizás a nosotros nos cuesta más a veces perdonar a alguien que orar por alguien que está enfermo, o quizás no. Pero a nosotros nos cuesta porque somos limitados humanamente, pero Jesús no. Dios es ilimitado. Y entonces Jesús, que ya había perdonado a este paralítico, dice que para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, para que sepan que todo lo que pensaban antes, que era blasfemo, que era un mentiroso, porque le había dicho a alguien que sus pecados eran perdonados, ahora le decía al paralítico, levántate y andate a tu casa. Eso fue la prueba de que él no era un mentiroso, sino de que era hijo de Dios. De que así como él perdonaba pecados, tenía el poder de sanar completamente al instante. Y así también era el cumplimiento de las profecías de que un día vendría alguien que perdonaría los pecados y que también daría vista a los ciegos, daría voz a los mudos, haría hablar a los que son mudos, sanaría a los enfermos. Jesús está mostrando con su poder que lo que Él dice es verdad. Y hay otra cosa a tener en cuenta. Dice, ¿qué es más fácil decir? Y ahí Jesús está mostrando o haciendo un paralelismo a que por su palabra fue hecho todo lo que existe. Él dijo que sea hecho y fue hecho todo lo que existe, todo lo que puedes ver a tu alrededor. Vos mismo fuiste hecho porque Dios dijo que así sea. Y acá Él dice, hay perdón, sos perdonado, y dice, sos sano, levántate y andate a tu casa. Está hecho. Y entonces, el final de esto
Dice que este paralítico se levanta y se va a la casa. Y que la gente que está ahí, al ver todos este milagro, se maravilla y da gloria a Dios. Y eso es lo más importante. Nada de lo que Jesús hizo fue para su propia gloria como hombre, sino para glorificar el nombre del Padre, el nombre de Dios. Y hoy dijimos, es tiempo de cargar a otro. Es tiempo de que ores por otro, es tiempo de que contagiemos nuestra fe, pero todo para gloria de Dios. No es para nuestra propia gloria, no es para nuestro propio bienestar, es para la gloria de Dios. Es para que el mundo le dé gloria a Dios. Porque la gloria es de Él. Porque separados de Él nosotros no somos nada y no podemos hacer nada. Somos simples humanos débiles, con problemas, tentaciones. Pero juntos a Él podemos hacer mucho. Porque Dios es el más interesado en glorificarse y en que todo el mundo pueda ver quién es Él, su poder sobre todo el resto de las cosas. Y el siguiente milagro, no pierdas tu frase, la frase de este milagro, que es tiempo de cargar a otro. Y el siguiente milagro que vamos a ver hoy es el llamamiento de Mateo o de Leví, que estos dos milagros se unen por una razón, o sea, tienen algo en común, que la salvación afecta todos los aspectos de nuestra vida. La salvación fue lo primero que recibió el paralítico y eso trajo como consecuencia su sanidad física, y la salvación es lo que va a recibir Mateo o Leví, y eso va a afectar su entorno, sus amistades, sus emociones. Y vamos a leer el llamamiento de Mateo. Seguimos en el capítulo 9, ahora verso 9. Dice así: pasando Jesús de allí, después de que sanó al paralítico, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y acá vemos que Mateo recibe salvación, porque Jesús está caminando ahí y dice que lo ve y se acerca a Mateo y le dice: sígueme. Le está ofreciendo la oportunidad de seguir a Jesús, como nos ofreció la oportunidad a nosotros de seguirlo, de aceptarlo un día. Entonces le está ofreciendo la salvación a Mateo y le está ofreciendo seguirlo como un discípulo suyo. Y Jesús se acerca a Mateo y vemos que al ese llamado de sígueme, Mateo reacciona como muy interesante. No sé si lo pensaste, pero dice que Mateo se levantó y lo siguió. No sé si te pusiste a pensar eso, pero nosotros lo seguimos apenas nos llamó Jesús, o le dimos vueltas. O cuando le predicamos a alguien, vemos que enseguida acepta a Jesús, y a veces sí, pero la mayoría de las veces no pasa así. La mayoría de las veces Dios trata con nosotros mucho tiempo hasta que nosotros decidimos rendirnos a Él y acercarnos a Dios.
Pero Mateo no, Mateo lo que hace es seguir inmediatamente a Jesús. Y una explicación es que Mateo, allí donde estaba sentado cobrando los impuestos, escuchaba de Jesús, veía lo que Jesús hacía, veías cómo Jesús sanaba, escuchaba cómo Jesús enseñaba, y así fue creyendo. A través de esa palabra fue llenándose el corazón de Mateo de fe. Y así como Mateo veía a Jesús, hay alguien que te está mirando. Hay alguien que nos está mirando a nosotros. No porque seamos Jesús, pero sí porque somos embajadores de Él. Somos sus representantes en la tierra porque nosotros confesamos y decimos que creemos en Dios. Entonces, así como Mateo observaba a Jesús y la fe inundaba su corazón, seguramente hay alguien en algún lugar que te está mirando. No literalmente, no te asustes. Pero alguien está observando cómo vos te comportás, lo que haces, lo que crees, y si en este tiempo todo lo que muchas veces decimos, lo que predicamos, lo ponemos en práctica. Si a pesar de todos los miedos que seguramente tenemos, pero a pesar de todo eso permanecemos en paz, permanecemos tranquilos, entonces eso es un testimonio de que Jesús realmente vive en nosotros para otros. Si podemos cargar a alguien, eso lo van a ver las personas que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Y eso va a provocar fe en sus corazones. Porque la fe es por la palabra, por escuchar la palabra, pero también por lo que nosotros ponemos en práctica de la palabra. Y por eso decíamos que estos milagros son después que Jesús baja del monte, del sermón del monte. Y seguimos. Dice que Mateo está acá contando su propio encuentro personal con Dios, y dice que Mateo lo sigue a Jesús y lo invita a cenar, lo invita a su casa. Y Jesús va ahí a comer, se sienta a la mesa con Mateo, en la intimidad de Mateo. Mateo lo primero que hace cuando recibe a Jesús es invitarlo a que sea cercano, a que sea parte de su intimidad, de su casa. La casa era lo más íntimo que ellos tenían y que nosotros tenemos. Y lo que hace es invitar a todos los que conocen, los que son como Él, de que conozcan a Jesús, de que conozcan a este que Él había conocido. Eso es lo que hace Mateo. Mateo tiene el primer amor en su corazón que muchos de nosotros teníamos y que capaz que un poco hemos perdido o capaz que no, pero Mateo tenía ese amor que lo llevaba a decirle a todo el mundo que Jesús le había salvado y que Jesús podía salvarlos a ellos también. Y Jesús podía transformar sus vidas. Y Mateo no era alguien muy querido entre el pueblo de Israel, era un publicano, dice acá, era un recaudador de impuestos, que era un cobrador de impuestos que era judío, que trabajaba para los romanos y le cobraba impuestos a su mismo pueblo, a los judíos, y se ponía como una tasa superior y de ahí sacaba la ganancia. Entonces era visto como una mala persona, como un traidor. Entonces dice que está ahí y dice que en la mesa se llena de otros publicanos, o sea, de otros cobradores de impuestos, y se llena de otros pecadores. No describe los pecados, pero son pecadores vistos así socialmente. Entonces, ¿quiénes están acá? Parece que están metidos en todos lados, hasta en la casa de Mateo estaban. Dice que andaban por ahí los fariseos. Andaban por ahí y dice que ven que Jesús está sentado ahí a la mesa con toda gente
pecadora, con gente vulgar. Se está manchando, parece, se está contaminando ahí. Y enseguida le dicen a sus discípulos: ¿por qué está comiendo con gente indigna? Antes había dicho que era Dios, había perdonado los pecados del paralítico, lo había sanado, y ahora está sentado en la mesa comiendo con gente pecadora. En su mente no entraba eso. Los que eran justos, y después por eso Jesús va a decir que no ha venido por justos, los que eran justos se separaban del resto de la sociedad, y el resto que se perdieran, si no podían llegar a ser como ellos. Pero Jesús no, Jesús se mete en medio del pecado de los pecadores para transformar sus vidas desde ahí. Y entonces critican a Jesús frente a sus discípulos, o sea, le dicen a sus discípulos críticas de Jesús. ¿Para qué? Para provocar una duda en sus discípulos y que abandonen a Jesús. Porque Jesús era peligroso, porque estaba llevando mucha gente a creer lo que él decía. Entonces, querían sacar a sus discípulos, querían provocar un enfrentamiento, un conflicto interno los fariseos. Pero Jesús los escucha y dice que, de nuevo, así como en la otra le respondió a los escribas, le responde. Y le responde que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y ahí está comparando a los que se creen sanos. O sea, si vos estás sano, no vas a ir al médico. Y si vos no estás sano, pero no tenés ningún síntoma de alguna enfermedad, o vos pensás que estás sano, tampoco vas a ir al médico. Entonces, el único que va a venir al médico, que va a ir al médico, es el que tiene algún síntoma, alguna enfermedad, que se siente mal. Por eso vas al médico. O por lo menos yo, que soy un reacio para ir al médico, que voy cuando ya no queda otra. Pero la mayoría es así. Entonces, el que se cree sano no viene a Jesús. Y después dice que no ha venido por justos, sino por pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que sea justo y que seamos pecadores. No, porque si vos te crees así como te crees que estás sano, no vas a ir al médico, y así si crees que sos justo, o si nos creemos que somos justos, no nos vamos a acercar a Jesús, porque ya somos justos, entonces no necesitamos de Dios. Era lo que los fariseos pensaban, no necesitaban de un Jesús que dijera que era el Cristo, porque ellos eran justos, ellos cumplían la ley de Dios, entonces no podían verlo, por eso no pudieron ver que Jesús era el Cristo, sino los que creían que estaban enfermos, los que creen que son pecadores y que necesitan perdón de sus pecados. Todos nos acercamos a Dios por diferentes motivos, por diferentes causas. La mayoría nos acercamos a Dios, como todas las personas que vemos que recibieron un milagro, por necesidad. Pero el mayor interés por el cual nos acercamos a Dios es para que Él perdone nuestros pecados. Si nosotros no creemos que somos pecadores, no necesitamos a alguien que perdone nuestros pecados. No necesitamos un Salvador. Y eso es el principio para que se acerque a Dios alguien y para que haya salvación. Pero también es algo que nos puede pasar a lo largo del tiempo, después de nosotros haber reconocido que somos pecadores, de haber venido a Dios, habernos acercado a Jesús, haberlo aceptado en nuestro corazón. El tiempo puede irnos desgastando, así como el amor se tiende a enfriar y hay que mantenerlo. También podemos dejar de pensar que seguimos siendo pecadores,
a pesar de que estamos en el camino y de que seguimos necesitando de Dios para que Él nos perdone cada día y podamos vencer ese pecado y podamos crecer y avanzar. Y a veces podemos pensar, capaz que la mayoría de las veces sin darnos cuenta, que estamos siendo justos, de que somos un poco más justos. Pero nuestra justicia humana, nuestra manera de pensar humana nunca va a ser comparable a Dios, a la justicia de Dios. Y nuestro pensamiento siempre va a estar viciado por un montón de prejuicios que Dios no tiene. Nuestros ojos ven solamente lo que alcanza nuestra visión, pero Dios ve mucho más. Dios ve el corazón, ve los pensamientos. Y somos invitados a tener esa fe. Dijimos que Dios dejó su palabra para que aprendamos a no ser como los escribas, como los fariseos estaban siendo aquí, y para ser como aquel que recibió un milagro, aquel Mateo que recibió salvación y que compartió con otros, y ser como esos amigos de este paralítico que cargaron a otro para que ese pudiera recibir de Dios, sin ningún otro interés, simplemente por el bienestar, el beneficio de ese amigo, conocido, colega. Y este es tiempo de poner por obra nuestra fe. Jesús puso por obra todo lo que Él dijo, todo lo que Él había predicado antes, y ahora es tiempo de que nuestra fe se manifieste en obras. Santiago dice que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Y dice, la fe sin obras es muerta. Las obras no nos llevan a alcanzar la salvación. Solamente por fe somos salvos porque es un regalo de Dios. Pero las obras que hacemos muestran esa fe que tenemos. Y te quiero dejar ese mensaje el día de hoy, ver estos dos milagros, los dos milagros de salvación, uno de sanidad también, otro de restauración de vida. Dejar esos dos milagros y dejarte con esa frase, dos frases. La salvación afecta todo alrededor, afecta cada aspecto de nuestra vida y de la vida de los otros. Y eso que repetí tanto hoy, que este es tiempo de que cargues a alguien más. Es tiempo de que te pongas a alguien a los hombros y que lo lleves más cerca de Dios a través de lo que puedas hacer por Él. Y te quiero invitar ahí donde estás, que oremos a Dios para que Él nos ayude a poner por obra su palabra, a poner por obra lo que nosotros creemos. Y si vos no conocés a Dios, porque ahora por medios masivos llegamos a más gente, si vos no conocés a Dios, te invito a que lo puedas conocer, a que puedas acercarte a Él. Acá viste que Mateo no pasó nada extraño, simplemente Jesús se acercó a él y Mateo decidió seguirlo. Y después como discípulo fue descubriendo quién Jesús era, ya había escuchado de él antes. Y ahora Jesús te está llamando. Jesús golpea a tu puerta porque te ama y quiere invitarte a que disfrutes de la vida, que obtengas salvación. Te invito a que puedas, no sé dónde sos, pero puedas buscar en este tiempo una transmisión, que puedas seguir viendo transmisiones de la palabra de Dios, y cuando todo esto pase te acerques a una iglesia que predique la Biblia. Y ahora te quiero invitar a orar por estos puntos. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias por tu palabra, Señor, que nos mantiene en tu voluntad, Señor, que nos mantiene lejos
de los errores que podemos cometer como humanos, Señor. Te pedimos que tú nos guardes, Señor, de no ser como los escribas, de no ser como los fariseos, de no ser opuestos a ti, de no ser opuestos a tu voluntad, Señor. Obra con poder en nosotros, Señor, para que nuestras limitaciones humanas no limiten tu poder, no limiten lo que tú quieres hacer en medio de este tiempo, Señor. Te adoramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como estos amigos del paralítico, Señor, que cargaron a esta persona. Queremos cargar a otros, Señor, y acercar a otros a ti, acercar a otros a que disfruten salvación, a que disfruten también de milagros, a que haya esperanza en los corazones. Ayúdanos a poner por obra nuestra fe y que nuestra fe pueda crecer, Señor, cada día. Ayúdanos a, como Mateo, invitar a otros a que te conozcan, Señor. A invitar a otros que puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos hoy, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Queremos que nos renueves en ti, renuévanos en el primer amor, Señor, en la pasión que un día sentimos por predicar tu palabra, por acercar a otros a ti, Señor, aun cuando no sabíamos mucho, cuando sabíamos poco, pero aún así lo poco que sabíamos lo hablábamos a otros para que te pudieran conocer, Señor. Te pedimos que el tiempo no nos desgaste, Señor, que podamos permanecer fieles a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida y gracias por lo que vas a hacer, Señor, y gracias porque sigues siendo Dios de milagros, Señor. Sigues siendo Dios que hoy trae sanación, que trae sanidad. Sigues siendo Dios que ofrece salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este tiempo para que mostremos nuestra fe, para que seamos respaldo, abrigo, bastón para otros, Señor. Sostengamos al que está debilitado, al que está necesitado, Señor. Bendice la vida de cada uno de las personas que están mirando hoy, Señor. Si está debilitado en su fe, si está debilitado aún físicamente, Señor, renueva sus fuerzas. Dale fuerzas nuevas, Señor. Dale vigor a su cuerpo, Señor. Sana la enfermedad. Restaura la fe, Señor. Aumenta la fe, Señor, para que podamos ser mejores de lo que somos cada día, Señor. Para que podamos impactar este mundo como tú lo hiciste, como tus discípulos lo hicieron. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este fue el mensaje de hoy miércoles. Te quiero invitar a este domingo a las 19:30 horas a estar compartiendo con nosotros una nueva transmisión en vivo y te invito a que sigas buscando de Dios, a que sigas interesándote por Dios. Dios te bendiga.